1 Corintios capítulo 12, versículos 8 hasta el versículo 11. Nuestro texto está en el versículo 10. Hoy día vamos a hablar sobre el don de lenguas. Entonces voy a dar lectura al versículo 10. Dice de esta manera: a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Oremos. Padre soberano, queremos dar gracias por este domingo. Señor, en cada país, en cada lugar más lejano o más remoto, hay un pueblo invocando tu nombre. Señor, en esta ciudad de Tacna, los que estamos aquí presentes, queremos dar gracias por una nueva semana. Gracias por este día, Señor, que tu palabra llama día de reposo, día de adoración, un día en el cual tu pueblo exclusivamente de 6 días aparta este día para honrarte, para darte gracias por todas las bendiciones que nos has entregado y las que, Señor, son vendideras. Te damos gracias por nuestra salvación, gracias por nuestras familias, por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Señor, por la obra de santificación que has hecho en nosotros. Gracias por las pruebas, por las circunstancias que pones en nuestras vidas para ser perfeccionados, para una dependencia también en tu nombre, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, en esta mañana rogamos ser instruidos por medio de tu palabra. Gracias por la revelación escrita. Ella es suficiente para que tu iglesia pueda aprender y conocer respecto, Señor, a cada doctrina escrita. Te damos gracias, pedimos de comienzo a fin seas tú exaltado, que el predicador pueda, oh Dios, hacer es exaltar tu verdad para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor, alabado seas en medio de nosotros en este día. En Jesucristo oramos esto. Amén. Tomemos asiento. Esta serie se ha ampliado. Esta es la 7ª semana que estamos estudiando sobre los dones espirituales descritas en este libro de 1 Corintios 12. Habíamos dicho, no solamente habla 1 Corintios, habla Romanos capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4, Efesios capítulo 4. Son libros donde encontramos los dones. Pero ya voy a ampliar un poco más mi tema, porque todavía no hemos llegado aquí, hemos avanzado desde el versículo 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues hoy vamos a hablar sobre el don de lenguas. ¿Por qué dedicar estudio, vamos a decir, a este don en particular? Hace 3 semanas atrás hablamos sobre el don de profecías, hemos hablado sobre el don de espíritus la semana que pasó. Hoy día el texto dice en versículo 10, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. La respuesta a mi pregunta es ¿por qué dedicar tiempo de estudio a este don en particular? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 ya nos dijo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Esa es la razón principal para los corintios, esa es la razón principal para estos tiempos donde tal vez no se toma este tema, y el Espíritu Santo dice a la iglesia del Señor: cada hermano debe conocer este tema. Ahora, tal vez lo podemos tomar de manera superficial, depende de nuestro trasfondo, porque si yo no soy afectado por lo que hacen otras iglesias, en esta iglesia no hacemos eso, entonces todo está bien. Yo creo que podemos pasar por desconocimiento. Hay que estudiarlo y hoy día eso es lo que vamos a hacer. Pablo dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y la palabra aquí es que uno no sea inconsciente. Tiene que ser informado, tiene que saber. Y si alguna vez ha habido un don que ha sido mal interpretada, mal entendido y mal aplicado, es el don de lenguas. Empezó en la iglesia de Corinto. Voy a decir que a partir del año 1900 adelante, a 1950, 1960, todavía la ignorancia era mayor. Cuando esto empezó a fluir por las iglesias, vamos a decir, empezando desde los Estados Unidos y se ha filtrado por toda Latinoamérica, hoy día es como algo novedoso hablar de esto, es algo controversial, y por eso cuando se desconoce el trasfondo es mal interpretado, como dije, es mal entendido y mal aplicado.
Ahora, ¿qué es lo que lleva a una iglesia o qué es lo que lleva a algunos individuos a que esto tome, vamos a decir, relevancia en sus ministerios? Bueno, es la ignorancia espiritual lo que le lleva a estas personas a una esclavitud espiritual, a una desilusión, a una desesperación, a tal punto que han dicho estos individuos: si uno no habla lenguas, no eres salvo. Concluir de esa manera categóricamente la salvación, eso es una falsedad. Esa es una herejía. Y Pablo diría: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ahora, como Dios no quiere que seamos ignorantes, debemos estudiar cuidadosamente cada don para tener un entendimiento completo. Corinto era una iglesia carnal. Usted conoce el trasfondo. Del capítulo 1, Pablo ha ido directamente confrontando, ¿no?, lo que estaba pasando. Ha recibido la información, hay pecados en esta iglesia, hay inmadurez, y esta iglesia es descrita como una iglesia carnal y no una iglesia espiritual. Como si ya hablamos lenguas, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos saber? Hemos llegado al límite, ¿no? Ya no hay otro ya. Era una iglesia con mucha confusión en el tema de lenguas, para que ustedes se enteren un poco más. Y precisamente es por eso que Pablo dedica tiempo, vamos a decir, a hablar. Capítulo 12 hasta el capítulo 14. O lo vamos a tratar de hoy día, ¿cómo se dice?, comprimir la información, porque yo sé que abarcaría más tiempo, así que esto voy a tratar de hacer. Si es que al final hay preguntas, dudas, lo podemos hacer, ¿no?, después, ¿no?, desde la escuela. Pero voy a tratar de comprimir, como dije, la información, para lo que manejamos el lenguaje hoy día, ¿no?, de comprimir, descomprimir. Entonces de eso trata. Mi conclusión tal vez inicial sería que cuando estudiemos, hermanos, de manera ordenada o sistemática, vamos a ser más fuertes en este tema espiritualmente. Tenemos que ser informados. Ahora, nuestra autoridad no está en nuestra experiencia. No se le pide al cristiano hoy día hablar lenguas, sino, mis hermanos, tu autoridad está en las Escrituras, no en tus sentimientos, no en la opinión de esta congregación o de esta congregación. No, tu fuente es las Escrituras. No es la religión la que determina, sino la autoridad es la Biblia. Y cuando más sepamos, entendamos la Biblia, vamos a estar más firmes. Pablo siempre llama en sus cartas: estad firmes, estad firmes, estad firmes. En el año 1990 había un hombre llamado Charles Parkman. Este es el fundador de un colegio allá en los Estados. Comenzó a propagar esta creencia de que hablar lenguas era evidencia y prueba de la verdadera salvación. Ahora, uno puede decir, esto suena, en esos años era la única persona que empezó a hablar de esa manera. Y inmediatamente se fue multiplicando. Y muchos consideran que él ha sido llamado el padre del movimiento pentecostal moderno. Y yo creo que cuando empezó esto, no fue solo, se divulgó inmediatamente. Porque en el año 1901 a uno llamaron que esto era el bautismo del Espíritu Santo, entonces tenías que empezar a hablar lenguas. Y así se fue formando esta doctrina, vamos a decir, o estructurando, y esto se extendería por todo el continente. No solo latinoamericano, sino entraría al lado de Europa, y bueno, bastante de misterio, ocultismo al lado de Asia, la India. Pero hoy día, usted sabe, en cualquier parte del mundo encontrarnos con personas que dicen hablan lenguas, de que son bautizados en el Espíritu Santo, hay muchos que toman ese título para sí. En el año 1905 se fortaleció esta misión y se hizo conocido dentro ya, vamos a decir, de mayores personas, a tal punto que hay colegios, ahora se dice, hombres que entrenaban para que puedan hablar lenguas. Así fue un poco su inicio. Le estoy contando esto como algo histórico para que usted empiece a comprender de dónde viene, cómo ha surgido. Al menos ellos se basaban en 4 puntos que voy a mencionar. La fe apostólica, estas eran sus creencias centrales. Dice: la creencia de los eventos registrados en Hechos capítulo 2 deben experimentarse continuamente en cada iglesia. La primera mención de lenguas o idiomas que vamos a ver, dialecto, es el libro de los Pentecostés. Este movimiento creía que esto debiera continuar, debiera experimentarse. Segunda,
creencia central que ellos tenían. La creencia de la experiencia de Hechos 2 es una experiencia separada que ocurre después de la salvación. Otro punto para analizar, tercera creencia que ellos decían, de que hablar en lenguas prueba de que cada uno ha tenido experiencia en Hechos 2. Último, la creencia de que hablar lenguas es de esperar en la vida de todo creyente. Ahora, yo sé que muchas personas han intentado practicar esto. Por los años 1960, cuando el ministerio, bueno, sí que se ha extendido, es fuerte, concluyeron muchos que hablar en lenguas había sido como un movimiento inicial, como que había un avivamiento, vamos a decir. Era masivo, y de todos los dones que sobresalían este don de lenguas. Y ante eso también, vamos a decir, el círculo evangélico no solamente son ese movimiento. Tenían buenas intenciones, bueno, que han sido guiados por el Espíritu, vamos a decir que no. Pero también eso ha llevado a la iglesia de Cristo, a la iglesia que permaneció por más de 20 siglos, vamos a decir, a mostrar la verdad. Y una de las convicciones de todos los dones del Espíritu ha sido esto, que nunca ha habido uno que haya causado más divisiones, más discusiones y llamado, vamos a decir, más atención que el don de lenguas. No importa, vamos a decir, en qué lugar, en qué iglesia, pero por ejemplo, las plataformas son las redes, las plataformas son los líderes que hacen, ¿no? Vamos a decir, que forman debates y sigue ocurriendo, siguen causando divisiones. Si a mí me gusta o me soy llamado la atención a ese tema, busco una iglesia, busco un grupo, entonces empiezo a dialogar. Pero el tema de lenguas no es un problema, vamos a decir, presente. Pasó en la iglesia de Corinto, pasa aquí en Perú, entonces no es algo novedoso. Las controversias no lo es, tienen su historia. Es la iglesia de Corinto. Para la iglesia de Corinto se había quedado atrapado con este don, porque y había, vamos a decir, puesto en un segundo lugar la predicación. En este caso era la profecía. Y el don de profecía es superior sobre el don de lenguas. Pablo lo pone de esa manera. Yo prefiero que profeticen, dice, a que hablen lenguas. La lengua fue una señal para el incrédulo. Ahora, restaron importancia a la predicación de la palabra de Dios, de un idioma que todos podían comprender. Cuando uno predica, tiene que comprenderse la enseñanza, pero elevaron el don de lenguas, vamos a decir, a un nivel más elevado. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 hasta versículo 4 nos puede un poco mostrar. Dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Esto es enseñanza, primariamente esto es edificación, eso hace este don. Ahora, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lenguas de a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La iglesia de Corinto había, como dije, puesto en un segundo lugar, si quisiéramos decir, la exposición de la palabra de Dios. Para ir comprendiendo, el don de profecía está ligado directamente a la era apostólica. El don de lenguas también está ligado contemporáneamente para la era apostólica. Estamos hablando 21 siglos después, entonces hoy día no es, vamos a decir, espiritual concluir que este don todavía está en medio de nosotros. Como dije al comienzo, no se le pide a usted que hable lenguas, no se le pide, y es porque simplemente todo tuvo su tiempo. Ahora, las lenguas se convirtieron, vamos a decir, para los de Corinto, que esto es lo que ellos podían aspirar más. Un texto más, 1 Corintios capítulo 14, versículos 23 y 24. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan lenguas, y entra algunos sin ese don o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don,
por todos será convencido, por todos será juzgado. Otra de las razones que voy a dar fuerza a esta enseñanza es que este don debe ser juzgado. La enseñanza debe probarse. La Escritura interpreta la Escritura. Al final eso es lo que usted va a hacer con este don, ¿no? Si alguien dice creer en este don o defiende este don, usted tiene que juzgar esa enseñanza con las Escrituras. Y la iglesia de Corinto estaba muy confundida acerca de este don de lenguas. Como yo añadiría eso, la iglesia del siglo XXI, hablando de este grupo, vamos a decir, de los carismáticos, pentecostales, asambleas o ese movimiento apostólico, están confundidos en el día de hoy. Por eso vamos a dedicar un tiempo de 30 a 40 minutos para este estudio. Y Pablo dedicó, no ¿cómo se dice? Un capítulo, digo, pero un versículo. Muchos versículos. Entonces, Pablo dedicó más tiempo, si quisiéramos concluir, más tiempo para hablar de este tema. Y los corintios exaltaron el don de lenguas más que cualquier otro don. Problema ahí. Problema número 1, problema número 2. Y ningún otro don ha causado tantos problemas en la historia como el don de lenguas. La historia muestra, incluso antes de Cristo, después de Cristo, hombres incrédulos hablando este lenguaje, un nuevo idioma, como fuera una éxtasis, han hablado. No es una señal evidente de uno que ha pasado la conversión, es bautizado en un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Entonces trae confusión a todos. Aunque parezca difícil de creer, pero al comienzo de los años 1900 hay personas que afirmaban que una adoración espiritual, una adoración adecuada, solamente se podía hacer cuando una persona hablaba este don. Y las lenguas bíblicas, para ir definiendo, mis hermanos, mis hermanas, era la habilidad sobrenatural de comunicar verbalmente un mensaje de Dios en un lenguaje humano normal, donde no era conocido previamente por aquel que hablaba y por aquel que lo escuchaba. Repito, eso es lo que se podía concluir. Pero hay muchos que hoy pueden centrar su adoración tal vez basado en las lenguas. No es así. Hoy día hay movimientos que siguen afirmando de que se realiza un culto de adoración, entonces esa iglesia es espiritual. Y ahí la ignorancia de este tema. Para los que están llegando, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Estamos hablando sobre el don de lenguas. Vamos a responder la primera pregunta. Tengo como 3 preguntas en esta mañana. Y la primera es, ¿cómo se usa la palabra lenguas en el Nuevo Testamento? La iglesia, como dije, ¿debiera hablar lenguas? Esta palabra en el Nuevo Testamento se usa, hermanos, más de 50 veces. Y no creo que voy a estar versículo por versículo, pero cuando Pablo lo usa es para ampliar, vamos a decir, para el beneficio de los corintios, para el beneficio de las iglesias. Las referencias son muchas, pero solamente voy a tomar las conclusiones, al menos de lo que quiere decir lenguas. ¿Cómo se usa la palabra lenguas en el Nuevo Testamento? Primero, se refiere al órgano físico que es la lengua. Marcos capítulo 7, versículo 33, Lucas capítulo 16, versículo 24. En otro sentido se refiere al objeto en forma de lengua, Hechos capítulo 2, versículo 3. Al contenido que uno puede decir de un discurso, lenguas. Cuando 2 personas hablan, están usando el órgano de la lengua. Lengua empieza a articular. También se refiere, vamos a decir, a la nacionalidad del idioma que uno habla. Eso lo conocemos más como dialecto. Y Hechos capítulo 2, versículo 11 nos puede ayudar en eso. Apocalipsis, gente de todo lugar, gente con una lengua de habla o idioma o dialecto. Entonces, en ese sentido, el Nuevo Testamento usa o hace referencia de las lenguas. Ahora, de manera particular, esta palabra, vamos a decir, en este estudio, para nosotros es algo sobrenatural. Estamos hablando del don de lenguas, dice el versículo 10. Hay a otros diversas clases de lenguas, y a otros
interpretación de lenguas. El tema de debate, de discusión, se ha llevado en los púlpitos, como dije, esto post-salvación, de que si tú eres salvo debes hablar lenguas. Ahora, lenguas humanas, la pregunta, lenguas angelicales, preguntar a Corinto, si ellos mismos no comprendían. Aquí es obvio, hermanos, que el don de lenguas es un don para poder hablar en algún otro idioma. Cuando sucede Pentecostés, nada más es eso, ¿no? Hay una profecía en Joel de que esto ocurriría, el derramamiento del Espíritu Santo. Cristo viene, prometió enviarles el Consolador, entonces el Consolador les diría toda la verdad. Y la gente se había reunido de todo lugar, había gente, había asistido, y cuando escuchan la predicación del apóstol Pedro o los propios apóstoles, ellos llegan a comprender el idioma del apóstol Pablo. No hay evidencia o indicación de que hay una diferencia entre las lenguas del libro de Hechos capítulo 2 y de 1 Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14. Es el mismo tema. A excepción de que tal vez podemos aclarar el capítulo 13, que dice, si yo hablara lenguas humanas, otra vez la palabra lenguas, y angelicales. Y otro dice, este es otra lengua, es el idioma de los ángeles. Entonces podemos hablar en lenguas ¿no? Para que Satanás no entienda, porque son lenguas angelicales. Entonces sale lo novedoso, sale lo curioso. Pero si nosotros somos reales y no es imaginación, Satanás, hablando, tiene una sabiduría mayor que los hombres. Incluso fue entrenado, estuvo al lado de Dios, y hablamos, ¿no?, de las criaturas angelicales. Entonces, yo digo, ¿cómo van a llegar a esa conclusión? Dios sabe, sí. Y los hombres tienen ese atrevimiento de decir, pues Satanás no va a entender lo que hablamos. Bueno, vamos a ir poco a poco esto ampliando. Ahora, aquellos que afirman tener este don de lenguas, hoy en día, a menudo se refieren a esto como una experiencia espiritual. Lo que para nosotros es conocido como la experiencia de Pentecostés, o la experiencia del libro de los Hechos. Hay un hombre, hay muchos autores se han manifestado, pero siempre remontan a Hechos capítulo 2 para empezar a hablar lengua. Y ustedes saben, Hechos capítulo 2, versículo 4, vamos a leer un momento lo que dice el texto. Hechos capítulo 2, porque si usted va a otra iglesia y es un movimiento pentecostal, esto es algo normal, ¿no? Es algo normal, no es algo al cual ellos van a contradecir o decir la verdad, no te van a hacer creer que eso es bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, escuchen, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, lo que vemos es que los primeros cristianos empezaron a hablar en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, esto podemos ver que aquellos que afirman tener el día el don de lenguas serán llenos del Espíritu Santo, o solamente todo es emociones, todo es sentimientos. Si vamos a Hechos capítulo 2, examinamos ese contexto, podemos observar claramente que la palabra lengua se usa para referirse a un lenguaje que es humano, es real, no es una nueva lengua. Versículo 6, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar, dice que en su propia lengua. Una vez más, versículo 8, ¿cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Claramente aquí, mis hermanos, en ese contexto de los Hechos, está hablando simplemente de nuestro lenguaje, que es humano, es real. Hechos capítulo 2, versículo 8.
Dice, ¿cómo es que nosotros lo oímos hablar en nuestra lengua? Por ejemplo, Perú tiene muchas lenguas, muchos dialectos. Los más populares, el quechua, el aymara, pero mientras usted entra, vamos a decir, más profundo en las zonas remotas, o valles, o montañas, selvas, sierras, va a encontrar más dialectos. Y la palabra griega que obtenemos, nuestra palabra aquí, es dialecto. Una palabra que describe no solamente el idioma real de una nación en particular, sino el dialecto real de un país en particular, país o distrito, si queremos decirlo de esa manera. Segunda pregunta, ¿qué tipo de lenguaje eran las lenguas bíblicas? En un momento dije lenguas humanas, lenguas angelicales. Fueron, hermanos, las lenguas, vamos a decir, un lenguaje humano, como acá dice el versículo 8, real. No es un lenguaje, la palabra es extático, un lenguaje nuevo que nadie puede comprender, que solamente los que hablan lenguas pueden entender. Como dije, este movimiento surgió al comienzo de 1900 en adelante y se ha propagado mucho, hermanos, mucho. Y tienen sus mentores por todo lado donde ellos pueden afirmar que esto es importante en este día. Incluso supera, dice, tu pensar. Cuando tú hablas lengua, incluso tú dejas de pensar, está siendo dominado, está siendo controlado, pasa por alto de la mente. Y hoy día, hermanos, esto es pretender de esa manera, es socavar todas las verdades. Por eso Pablo dice, no quiero corintios que sean ignorantes. Por eso estamos estudiando, por eso estamos dando tiempo en estas palabras. Si usted pasa su entendimiento, no razona por lo que está hablando, no entiende, entonces no es un idioma que se pueda comprender. Ahora, si es un nuevo idioma, necesito un intérprete. Eso dice las Escrituras. Si aquí viene un hombre que habla en holandés, necesitamos un intérprete en el idioma holandés al español. Está hablando lenguas, está predicando lenguas en su idioma. Ese es el idioma real. No es otro idioma que nadie sepa. Y creo que la prueba es versículo 2, ¿no? La prueba de la palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos? Oh, Corintios. La iglesia de Corinto viene de un trasfondo pagano. Probablemente todo lo que ofrecían a sus dioses era desconocido, ni ellos mismos sabían, pero lo hacían, pero eran arrastrados hacia ídolos mudos. Y ahora vienen aquí, vamos a decir, entran a la iglesia como que ahora hay una nueva manifestación, podemos introducir todo eso, y ahí es una contradicción. ¿Es algo nuevo para ellos? Sí. La palabra, también el texto original muestra, hermanos, es lo que estoy queriendo decir. A la prueba del lenguaje de los ángeles que aparece en 1 Corintios capítulo 13, lo que mencioné un momento atrás, es fácil de explicar. Cuando un ángel hablaba, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento era comprensible. No era balbuceo. Los hombres que escucharon a un ángel entendían. Daniel, José en la Biblia, ¿no? Cuando un ángel se aparecía, lo comprendían. Pues dice, si yo hablara, dice, lenguas humanas y angelicales. Cada vez que los ángeles hablaban, siempre había hablado un lenguaje humano, comprensible, que los hombres pudieran comprender. Génesis capítulo 19, cuando se aparecen tres hombres a Abraham ahí, una historia. Lucas capítulo 1, versículos 27 y 38, de José cuando iba ahí para el nacimiento de Jesús, los ángeles hablaban. Incluso en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, podemos ver ahí en la adoración como hay miriadas, muchas personas, hay gente de todo lugar y es comprensible el lenguaje angelical. Incluso Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 11. Ahora, Pablo no está poniendo, vamos a decir, este lenguaje. Incluso en el capítulo 13 dice, el amor está por encima de ese don de lenguas. Sorprendentemente dice, si yo hablar lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor. Eso, hermanos, nos muestra
que el amor está encima de esto. Hemos dicho incluso donde profecía está por encima de donde lenguas. Ahora también la prueba de la oración privada, que aparece en 1 Corintios 14, versículo 4 que hemos leído, ¿no? El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Otro dice que están hablando de lenguas, entonces Satanás no va a escuchar y podemos practicarlo en una oración privada. Pablo está reprendiendo a los corintios por edificarse a sí mismo, versículo 28. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Pablo está diciendo al que hablemos aquí que cierre su boca, ¿no? Versículo 4. El que habla lenguas, así se edifica, pero el que profetiza, bueno, el don de profecía, como lo que hemos visto, está por encima sobre el don de lenguas. Ahora, si hay alguien está presente ahí, pero si no hay nadie presente, incluso dice, si en una iglesia hablan 3, dice, que cada uno lo haga en orden, ¿no? Primero este hermano, este hermano, este hermano, ¿no? Incluso la palabra no pone hermanas. Hoy día hay mujeres hablando lenguas, sorprendentemente. Y si está presente, dice, ahí tiene que lo intérprete. Lo que este versículo prueba es que, hermanos, era un lenguaje real que podías interpretar. Y aquí hemos tenido hermanos que han venido inglés, ¿ves? Nosotros lo comprendemos, es un lenguaje real, pero necesita un intérprete. Un intérprete. La prueba también de la oración espiritual, bueno, en Romanos 8, versículo 26 dice, ¿no? Que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu dice, ora por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ese es un lenguaje espiritual. Eso algunos tratan de decir, entonces es un nuevo lenguaje, no es un lenguaje que sale de nosotros y que solamente los súper espirituales pueden hablar de esa manera. Cuando no hay evidencias bíblicas, nosotros no podemos decir nada, no podemos añadir nada. Pero un lenguaje, lo que vemos hablando de lenguas, real. El uso normal de esta palabra se refiere como un lenguaje normal. Tiene un intérprete. Capítulo 12, versículo 10. Ahí, donde hemos leído, a otros intérpretes. Capítulo 14, versículo 27, también es otra cita que según hablan lenguas, que hablen 2 o lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Qué pasaría si en esta mañana yo empiezo a hablar un idioma nuevo? ¿Me comprendería? No. La Biblia dice, si eso es real, si el don es sobrenatural, tú mismo solamente comprendes. Pero hay muchos de estos hombres que ya hablan, aparecen en los canales de televisión, ¿no? En un culto masivo, una campaña o un estadio, y empieza a hablar fluir, ¿quién le comprende? Cuando nos reunimos, dice aquí, si a lo más, si hay 3, que uno interprete. Esos 2 que están escuchando deben saber lo que está hablando. Pero una cosa es lengua memorizada, que ustedes saben, ¿no? Ellos memorizan, hablan lo mismo, pero deben un intérprete. Porque si no, uno mismo, como dice el texto, se edifica. Ahora, el intérprete significa un traductor, una traducción. Y Pablo dice aquí, esas lenguas necesitan ser interpretados. Pablo afirma, dice un comentarista aquí, que las lenguas necesitan ser interpretadas. Esta palabra tiene el sentido primario de traducción y sugiere que debe hacerse una traducción de un idioma, debe haber una traducción de un idioma extranjero. No hay otra manera. Para 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, es una cita del profeta Isaías. En capítulo 28, versículos 11 al 12. Si uno va a Isaías, esto era el idioma extranjero de los asirios que dominaban Israel, nada más. Esas lenguas se convirtieron en una señal de que Israel había sido juzgado por Dios y estarían conquistándolos. Las lenguas del libro de los Hechos es claramente un lenguaje humano normal. Una conclusión ya para ir finalizando. Mi otra pregunta, entonces, ¿cuál es la definición bíblica
de lenguas, o de este don de lenguas. Hasta aquí hemos ido respondiendo, ¿no? Sacando evidencias del texto mismo y definiendo estas lenguas, hermanos. Hablamos de una habilidad dotada por el Espíritu Santo de manera sobrenatural para comunicar realmente un mensaje de Dios en un lenguaje humano normal. Eso es, que no era conocido previamente por el que hablaba. Ahora, las lenguas bíblicas, en el sentido del Corinto, vamos a decir como don, era la comunicación de la verdad de Dios, como lo que pasó en Hechos, ¿no? Pero la interpretación era necesaria, o como dice este comentarista, la traducción. Por eso que nosotros debemos conocer lo que significa en realidad este don. La pregunta ética, tal vez para el creyente hoy día es, entonces, si no soy, entonces, si soy salvo, ¿debo hablar lenguas? La respuesta sería no. El don de lenguas, hermanos, era un don espiritual, sí, era un don espiritual. Como don espiritual, primero usted tiene que saber, Dios le dio soberanamente, no a todos, a unos. En capítulo 12, versículo 7 les he leído, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero el versículo 11 dice, individualmente a cada uno según la voluntad de Dios. Entonces, no todos, cuando la iglesia estaba plantándose, podían tener este don. Primero, como don, fue dado por Dios soberanamente. Dios determina quién recibe este don en particular. Usted creo que un poco lo puede comprender. Como don espiritual significa no todos lo tendrían. Así que, es que no tengo este don, entonces no soy salvo. Ellos afirman creen que si no hablas lenguas, si no eres bautizado en el Espíritu Santo, no eres creyente. Falso. Es una herejía, mis hermanos. Eso no es así. Es una herejía. Para los pentecostales dicen, es la necesidad de todos, dicen los pentecostales. El bautismo del Espíritu siempre va acompañado de lenguas. Ese es el lenguaje de Dios. Que si no has sido bautizado por el Santo, no vas a hablar lenguas y no eres creyente. Pero la Biblia dice, hermanos, que todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. A todos se nos ha dado a beber del Espíritu Santo. Significa que hemos nacido del Espíritu Santo. Eres insertado en el cuerpo de Cristo. Eso no es un misterio. Por ejemplo, la constitución de las iglesias, de las asambleas de Dios dice esto. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo es atestiguado por la señal física inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu de Dios les da expresión. Eso está en sus escritos. Ellos hacen una referencia que esa manifestación es señal de tu conversión. Y no es así. Si es un don, Dios aún nos da ese don a todos. Es una prueba contradictoria para defender. Ahora, como don espiritual, fue un don de hablar nada más. Así tiene que verse. Como un don de hablar. ¿Cuál es el propósito de este don? Ya sea profecía, pastor, maestro o lenguas, era comunicar con claridad y precisión la revelación de Dios. No es otra cosa. Ese es su propósito. Y las lenguas bíblicas, de hecho, comunicaron la verdad de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 11. Podemos ir allá. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas, dice, de las maravillas de Dios. Punto final, yo diría, no punto seguido. Eso es al final. Comunicaban la verdad de Dios, de las maravillas de Dios. Como don espiritual, hermanos, fue un don temporal también. Fue temporal. Las lenguas no se pueden clasificarse como un don permanente, actual. Fue un don temporal, debido a la revelación, ¿no? Un momento que se completa la revelación de Dios, esa revelación directa, cuando vimos el don de profecía, se completó, también cesó. Por eso, un texto para comprender siempre nos ayuda es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, ¿no?
El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabarán. Se acabó la revelación directa. Este don fue temporal. Y el verbo cesar aquí es un verbo en voz media, lo que significa que Dios había incluido este don de lenguas en sí mismo, pero al mismo tiempo comunicó que estas lenguas cesarían. Y creo que Pablo es lo que está diciendo cuando se completó toda la revelación, esto cesaría. Y eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo lo ha puesto ahí. Como don espiritual también, hermano, usted tiene que ser un don apostólico, no perteneciente en este tiempo. Ya no hay un apóstol Pedro, no hay un apóstol Abraham, no hay un apóstol Juan, no. Fue perteneciente a la era apostólica. Cuando la iglesia estaba en su transición, se limitó a ellos. Estaba conectado con los apóstoles, sí. El mismo el apóstol Pablo dice: yo prefiero hablar 5 palabras a que me comprendan, a que no me comprendan. 5 palabras que edifiquen, a que no me entiendan. Y cuando los apóstoles ya no estaban presentes, ese don, mis hermanos, quedó ahí. Ahora, como don espiritual fue un don revelador, revelar el mensaje de Dios. Eso tiene que ser muy claro. Se completó las escrituras, ya no hay revelación nueva. Era un don, vamos a decir, que Dios lo reguló. ¿Y de qué manera, no? Debe haber un límite, 3, se asume que un servicio, un domingo, vamos a decir, Dios puso el orden ahí, era tener orden. Hoy día no es así. Porque todo lo que se ve es un espectáculo, es un show. Ahí tenemos al superhombre espiritual que ayunó 40 días y empieza a balbucear y nadie le entiende. Un orden. Ahora, las mujeres podían hablar lenguas, según capítulo 14, versículo 34-35, hermanos, no era perteneciente a las mujeres. Otra prueba: a ninguna mujer casada se le permitió hablar en el culto, primeramente. Usted puede ver el versículo 34 del capítulo 14 y 35. Las mujeres guardan silencio en las iglesias, pero ¿qué pasa si hoy día aparece una mujer hablando en lenguas? Ahí está una prueba. Porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Pero hoy día vemos en el tiempo presente esto. No, hay un desorden. Dicen ser profetisas, dicen ser apóstolas, o dicen ser las esposas de tal, entonces se les abre el púlpito y pueden hablar. Dios ha regulado esto, hermanos. No, lo que vemos hoy día es nada más un espectáculo. Dios puso el orden en su momento. Incluso hoy día, si usted habla de esa manera, este movimiento no existiría. Y hay más mujeres hablando en ese idioma, así entre comillas, lenguas. Y si desaparecen las mujeres, yo creo que este don desaparecería si usted en eso acierta. Como don espiritual, entonces, este don no era preeminente. Estaba la revelación, la profecía, por encima. El don de lenguas fue un don evangelístico también, hay que saber esto. Era para que las personas pudieran entender. Gente que no hablaba en esos idiomas podían entender la revelación que Dios había hecho. Primero se extendió, empezó con Israel, pero de ahí salió ¿para dónde? Para las naciones. Para las naciones. Hoy día, esto voy a decir, yo he escuchado esto y yo creo que es cierto. Hay iglesias reformadas esperando que alguien de la iglesia hable, vamos a decir un idioma así. A mí me llama mucho la atención esto. Como que Corinto todavía está latente en la iglesia. Y hay que tener mucho cuidado. Fue un don evangelístico, fue una señal divina, para juicio, para incredulidad para el pueblo de Israel, pero para las naciones, hermanos, es para salvación y es universal, porque hacemos uso del lenguaje, ¿no? Si nuestro español va a llegar, vamos a decir, a otro lugar, entonces necesitamos alguien que nos interprete, entonces es evangelístico. Y es una señal de los últimos días, mis hermanos, dentro del plan de Dios. Dios va a cumplir a través de este don, ¿no? su mensaje también. Mis hermanos, tras este estudio tenemos entonces
el deber de juzgar por medio de las Escrituras entre lo que es bíblico de este tema o lo que no es bíblico. Si alguien se para, ¿no?, y empieza así a hablar en otra lengua, tú intérprete. Y aún así, probalo, no hay apóstoles, no hay profetas, hay un orden en la casa de Dios. Entonces, ¿tenemos el derecho de cuestionar las lenguas? Sí. Pablo dice, no quiero que seáis ignorantes. Y la ignorancia, hermanos, es algo que ha plagado el movimiento de las lenguas. Pero este movimiento, ¿sobre dónde leemos? Mucho. ¿Podemos cuestionar? Sí. ¿Hay que emitir juicios? Yo creo que sí. No es extraño, no es algo sobrenatural que hoy día la iglesia. Por último, tenemos el derecho bíblico de cuestionar las lenguas porque Dios ha revelado a que a medida que se acerca el final, la falsa doctrina va aumentando. En los últimos días, en los últimos tiempos, mientras los días avanzan antes de la venida del Señor, va a surgir, hermanos, doctrinas falsas. Y tenemos derecho de cuestionar este movimiento, que, hermanos, tiene mucha gente atrapada en emociones, en experiencias que no se alinean a la palabra de Dios. Ahora es posible que tú vengas de ahí, probablemente, no lo sé, mi hermano, tal vez has estado o has visto esto. Juzga por la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias por este estudio. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites venir a ser instruidos. Nuestros sentidos tienen que ser ejercitados para la verdad. El discernimiento, Señor, tiene que ser aplicado en este tema. Queremos, Señor, siempre darte gracias y queremos dar gloria a tu nombre y solamente es a través de la verdad. Cuando no comprendemos, no podemos adorarte correctamente. Pero cuando comprendemos, es claro, es preciso lo que debemos hacer, porque tú nos instruyes que debe ser así. Que tu iglesia se beneficie, que tu cuerpo en el mundo entero pueda tener claridad de este tema en particular, para que, Señor, aquellos que propagan falsamente esta enseñanza, Señor, sean cerrados sus bocas, sean cerrados sus iglesias, que Cristo solamente sea predicado en verdad, que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea, Señor, tú permites que esto avance así antes de los días que faltan, o hoy puede ser el día que regreses, Señor. Tu pueblo no puede encontrarse confundido como Corinto, sino, Dios, sometidos a la verdad, a inspirar. Gracias, Padre. Permítanos ahora prepararnos para el tiempo de adoración. Queremos adorarte, queremos cantar, queremos celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Y esto, Señor, puede ser para nuestro bien en este día y sea tu gloria. En Jesucristo oramos esto. Amén. Unos 5 minutos, podemos saludarnos. Dios lo bendiga. Vamos a comenzar el culto.